Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar aquí hoy, noche de oración y de estudios. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad para exponer tu palabra de gloria, tu palabra de verdad. Padre, danos luz en nuestro entendimiento para que nosotros podamos enseñar correctamente esta sana doctrina en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema muy importante que quiero que usted aprenda, y vamos a ver cuál es la fundación de un verdadero cristiano. Sí saben lo que es una fundación, ¿verdad? Una fundación es donde se asienta, ¿verdad? Porque sabemos que la fundación de la iglesia fueron los apóstoles y profetas, pero también nosotros como cristianos tenemos una fundación, o también lo podemos llamar ¿cuáles son nuestros pilares o columnas, verdad? Dice que nosotros, la iglesia es la columna baluarte de la verdad, pero hoy vamos a ver que estos pilares demuestran quién es un verdadero cristiano. Vamos a ver tres cosas que determinan un verdadero cristiano, ¿verdad? O tres pilares o tres columnas. Vamos a ver quién es un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí vamos a ver en la pizarra tenemos un banco con 3 pies, ¿verdad? Aquí vamos a ver vista aérea, ¿va? Tiene 3 pies. ¿Qué pasa si ese banco le quitamos una pata? Se cae, ¿va? Va a estar inestable. Por eso, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, tiene esas tres partes de la fe, y vamos a verlas a través de la palabra de Dios. Es necesario saber que la fe, en primera, es común. La fe es común. Eso es muy importante que usted aprenda a través de este estudio, y si usted está empezando los caminos de Dios, aprende eso. ¿Qué es la fe común? Que todos tenemos que tener la misma fe. O sea, yo creo en la Virgen del Socorro, yo creo en el niño de Atocha, yo creo en esto, yo creo en la pata de conejo. Eso no es fe. Fe es lo que quiere Dios que tú creas a través de la Biblia. Eso se llama fe teológicamente, no lo que tú quieras creer, ¿verdad? Es que cada quien cree a su manera, ¿no? Dios dice que tenemos que tener una fe común. Dice en Romanos que los hermanos tenemos una fe común. Dice que estamos unánimes, eso se llama unánimes, que todos creemos lo mismo, ¿verdad? Porque si no, no fuéramos hermanos en la fe, fuéramos hermanos como un club social, o fuéramos hermanos sanguíneos o hermanos de parranda, pero no hermanos en la fe. Hermanos de la fe tienen que tener una fe común, ¿verdad? ¿Qué es una fe común? Que todos creemos lo mismo, todos creemos al Evangelio, todos creemos que Jesús resucitó de los muertos, todos creemos que Jesús es Dios, todos creemos en el nacimiento virginal, todo creemos como dice la Biblia, no a nuestra manera, sino como Dios nos explica. Entonces, si tenemos una fe común, tenemos una doctrina sana. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos una fe común, no tuviéramos una doctrina sana, estuviéramos enfermos. Todo el mundo creyera lo que se le diera su gana. Y hoy en día mucha gente cree lo que hace un día un pastor me dijo, bueno, en el tema del rapto, algunos creen esto y algunos creen lo otro. Y yo me quedé, ¿qué? Le digo, tiene uno que cree lo mismo. Por eso la Biblia explica detalladamente. Otra cosa es que no quieren hacer la tarea y estudiar, ¿verdad? No puedes tú creer en lo que tú quieras. Yo creo que hay pastoras. ¿Qué? No, la Biblia no instituye que hay pastoras, porque en ningún lado del Nuevo Testamento indica un orden para ellas. Entonces, no tenemos la fe común, tenemos que tener la fe común. Entonces vamos a ver estas tres partes de que determinan un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Ya vimos como el banquito tiene que tener los 3 pies. Esa es la regla de 3. ¿Por qué? Porque la Biblia advierte que si tú no tienes la fe común o la sana doctrina, dice que tú huyas de ellos. En la Biblia nunca dice, nadie
todas las iglesias no son perfectas. Tú agarra lo bueno y desecha lo malo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú corras por tu vida porque te van a arrastrar y tú vas a apostatar y te vas a condenar. Dice, tú corre por tu vida. ¿Por qué? Porque están contaminando la palabra de Dios. Entonces es muy importante saber eso. Las columnas de la fe. Entonces, si alguien no tiene estas 3 columnas o esta fe común, dice la Biblia que yo me tengo que alejar de ellos. Dice en Juan, ¿verdad? Dice en las cartas de Juan que estamos estudiando ahorita en los estudios, dice que ni siquiera comas con ellos. Dice eso, es un mandamiento para la iglesia. Bueno, ya si no tienes opción, pues ni modo, tienes que comer con ellos, ¿verdad? Pero dice, ni siquiera comas con ellos. O si comes con ellos, pues guárdate. No estés opinando ahí nada teológicamente cuando ellos están contaminados. Entonces dice las 3 preguntas que deberíamos hacer para cualquier conversación acerca de Dios. Entonces yo llego con una persona y me dice, yo soy cristiano. Entonces esas 3 preguntas debemos hacer. Ok, vamos a ver si tú eres realmente cristiano, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber si estamos en la misma fe, ¿verdad? Porque si yo me siento alguien en el avión y me dice, no, pues yo soy cristiano, o como el otro día, no en el avión, ¿verdad? Yo estaba en la gasolinera y agarra un individuo y me dice, ay, qué bonito, dice tu camioneta, que Cristo va a regresar, y yo soy también cristiano, y agarra y dice, yo me convertí porque pues ya me iba a morir y vi la luz en el túnel, y saca un cigarro y se lo prende. Y yo digo, ¿qué? Este es cristiano, este no es nada de cristiano. Entonces tenemos que abrir bien los ojos para saber, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Timoteo del 7 al 14, 2 de Timoteo capítulo 1 del 7 al 14, y dice así la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una característica de un cristiano, ¿verdad? Que no es cobarde, ¿verdad? No se raja, sino hay un poder de transformación, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué es dar testimonio? Predicar el Evangelio de gloria, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el 3er día, según las Escrituras. Ese es dar testimonio. Ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Participar en las aflicciones de qué? El Evangelio, de nuevo. Y dice el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces cuando Dios te dice la Biblia que te salva, también te llama. Aquí no hay nadie que Dios lo salvó y se quedó en su casa. No, Dios te salva y te llama. Nada de que Dios te llamó y te agarras unas vacaciones en Acapulco, a ver a qué horas Dios te habla. Dice, es que Dios no me ha llamado, yo por eso no estoy haciendo nada. No, si Dios te salvó, te llamó. Aquí no hay que a Chonita me la bolsearon. Todo eso es cierto. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No somos salvos por obras, tenemos un estudio de no somos salvos por obras, sino por la gracia, ¿verdad? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cómo Dios sacó la vida y la inmortalidad? A través del Evangelio. No hay otro lado que tú puedas ser salvo, no hay otro lado que tú puedas ser redimido, no hay otro lado que tú puedas irte al cielo si no es a través del Evangelio. En otras palabras, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. 11. El cual yo fui constituido, ponga mucha atención, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, ¿quién es tu apóstol? El apóstol Pablo. Aquí no es que es el apóstol Pedro, no, ni el apóstol Juan, ni Chana, ni Juana.
Tu apóstol es el apóstol Pablo. Dice en Romanos 11:13 que él es el apóstol de los gentiles también. Aquí dice que no solo es apóstol, dice que es predicador y maestro. ¿Quién es el maestro de la iglesia? Pablo. Entonces, ¿por qué muchos nada más siguen lo que dice Jesús y no le hacen caso a Pablo? Yo no entiendo, ¿verdad? Y dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? Yo sé a quién he creído. Yo creí el Evangelio y un poder en mí que me empezó a transformar y a santificar y a cambiar mi vida. Yo sé a quién creí. A mí me pueden decir, no, que creen el Buda, que creen esto, que creen lo otro, que creen los profetas, que creen en los apóstoles. No, yo creí en Jesucristo. Y Él me salvó y me redimió. No hay más poderoso que Jesucristo. Por lo cual, asimismo padeció y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ya vimos en el otro programa relámpago, ¿cuál es el depósito que va a guardar? Ya puso de garantía mi espíritu en el cielo. Ya mi espíritu ya está en el cielo, apartando mi lugar, ya está apartando mi cuarto allá arriba. Cuando yo me muera, ya mi espíritu está, ya hasta me tiene arreglado el cuarto allá arriba. Ya tiene mi closet arregladito, todo ya tiene arregladito mi espíritu. Ya mi espíritu está allá arriba, está apartando mi lugar. Nadie me puede quitar mi lugar allá arriba. Pague yo la renta o no, allá arriba está mi lugar. ¿Se fija? Qué poderoso es Dios. Y por una eternidad. Dios pagó la renta por una eternidad. Entonces no me tengo que preocupar por pagar esa renta. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe, amor, que es Jesucristo. Entonces retener las palabras es retener ¿qué? La sana doctrina para tener una fe común. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no retiene las sanas palabras. Porque empieza bien en un seminario, le empiezan a explicar las cosas de Dios y después empieza a meterle esto, empieza a meterle lo otro y luego ya se enrolla hasta con el brujo mayor. Y ya no saben en qué meterle, después está jugando hasta víbora de la mar dentro de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dice, y ya sabes esto, ponga mucha atención, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. ¿Por qué? Porque esta carta de 2 de Timoteo, Pablo está a punto de morir y le dice a Timoteo, todas las iglesias que planté en Asia me abandonaron. ¿En qué forma abandonaron a Pablo? Ya no le mandaban ni un texto, ya no le llamaban por celular, ya no le mandaban un correo electrónico, ya no le mandaban una cartita. No, lo abandonaron en la doctrina. Las iglesias de Asia. Por eso en Revelación, en Juan, en Apocalipsis, Jesús reprende a las iglesias por haber dejado la doctrina. ¿Se fijan? Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no me avergüenzo de mis cadenas, ¿verdad? Y ya hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros retengamos la sana doctrina. Yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿tú retienes la sana doctrina o le has añadido o le has quitado? Porque si tú le has añadido a la sana doctrina, ahora tenemos apóstoles, ahora tenemos profetas, entonces, ahora vamos a diezmar. Entonces tú no tienes una fe común. No tienes una fe común. Has apostatado. Dice la Biblia, te has desviado del camino. Entonces nosotros vivimos en nuestros últimos días. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de lo que he dicho, de lo que he predicado. Usted puede ver nuestros videos en internet, tenemos más de 200 videos, decimos lo mismo. Nunca hemos cambiado, añadido o quitado, predicamos la sana doctrina. Pero si tú estás en una iglesia que alguien inventa una nueva doctrina, entonces no es de Dios, ¿verdad? Que el apóstol nos trajo una nueva doctrina, no es de Dios. ¿Cuál apóstol? Fue Satanás el que te la trajo. ¿Por qué? Porque Dios ya puso todas las doctrinas en la Biblia, ya se las dejó encomendadas al apóstol Pablo.
para que se las diera a la iglesia. Hasta las personas de Asia se desviaron en ese entonces. Imagínense hoy, todo el mundo los que se desvían. Vivimos en los últimos días. La Biblia advierte que muchos profesarán una falsa doctrina. Eso no es nuevo, ¿verdad? A Jesucristo no lo tomaron por sorpresa. Y dice la Biblia que muchos van a caer de la fe. Muchos van a caer de la fe. Eso es terrible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas tres columnas. La primera columna, la columna el pie de la salvación. ¿Verdad? La columna de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es lo más importante. Si tú quieres saber si alguien es cristiano, ponte a platicar. Oye, ¿cómo fuiste tú salvo? No, que fue a un concierto de rock y dieron el llamado y yo abrí mis labios y dije que Jesucristo era mi Señor y Salvador y fui salvo. Esa persona no ha sido salva. La Biblia instituye que tú tienes que ser salvo creyendo el Evangelio. No, que estaba a punto de morir y Dios me dio otra oportunidad. Dios no anda dando oportunidades, la única oportunidad es el Evangelio. ¿Cómo tú fuiste salvo? Si alguien viene y me dice, yo fui salvo, pastor, porque un día se acercó alguien a mí y me dijo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, y yo creí y sentí un poder dentro de mí y me cambió mi vida. Entonces esa persona es salva. Esa persona es salva. ¿Se fijan? Esa es la columna de la salvación. ¿A quién realmente confiaron? ¿Confiaste en una iglesia? Oh, yo soy salvo porque yo soy pentecostés, soy carismático, soy evangélico. ¿No eres salvo? Soy de una denominación. Oh, yo soy fundamentalista. No. Yo hago buenas obras. Tampoco. Yo estoy perteneciendo a una asociación. Yo soy pastor de pastores. Pues, aunque seas primo de la Madre Teresa. Si tú no crees en el Evangelio, tú no eres salvo. Tú estás muy lejos de ser salvo. El único, dice 1 Tesalonicenses 1:5, que nosotros no recibimos el Evangelio simplemente con palabrería, sino con poder del Espíritu Santo. Con poder del Espíritu Santo. Ahí está bien, déjenlo, hermano. Y entonces es muy importante saber eso, con el poder del Espíritu Santo. Si la persona confía, ¿sabe cómo sabe si una persona no tiene la misma fe? Si por ejemplo, si confía en la sangre de Jesús que fue en el Evangelio y nada más, es salvo. Pero si confía en Jesucristo y hacer todos los sacramentos, no es salvo. Si confía en Jesucristo y se tiene que bautizar y agarrar su membresía en la iglesia, no es salvo. Si confías en Jesucristo y ahora tiene que cuidar su salvación, tampoco es salvo. ¿Se fijan? Porque Jesús no fue suficiente para su salvación. Entonces podemos saber muy fácilmente quién creyó de todo corazón y no simplemente preguntándole, ¿cómo fuiste tú salvo? Y si alguien te dice, pues yo escuché el Evangelio y hubo una transformación en sus propias palabras, ese fue salvo. Pero el que me dice que declaró a Cristo, que un misionero vino a su casa, que Dios le dio una oportunidad más de vivir, esos no son salvos. Esos un día van a abrir sus ojos después de la muerte y van a despertar en el lago de fuego. Entonces es muy importante que usted predique el Evangelio, porque es la única manera que las personas pueden ser salvas. Judas 3 nos dice una salvación común y una fe ardiente común. Una fe común y una salvación común y una fe ardiente común. El Evangelio es tan importante que tenemos que contender. Hechos 17:2 dice que según su costumbre se discutió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio no se va a encontrar a simple vista de muchos. Muchos no saben ni siquiera dónde está el Evangelio. Yo una vez yo fui a una iglesia allá en México, una iglesia, no, varias iglesias, y prediqué y yo les pregunté, ¿dónde está el Evangelio? Y todos me decían, ¿cuál? Juan, Lucas, Mateo. No sabían ni dónde estaba.
Entonces, ¿cómo esas personas son salvas? Yo me pregunto, si no saben ni siquiera dónde está el Evangelio. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Resumido, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque también la carta de Romanos explica en los primeros 4 capítulos el Evangelio. Entonces, un pastor también me dijo aquí en Springfield, ¿verdad? Fui a un evento de payaso y yo proclamé el Evangelio y dije que nosotros tenemos que predicar el Evangelio todos los días de nuestra vida. Y el pastor, cuando oró al último, me dijo, bueno, pues yo les prediqué el Evangelio hace 7 meses. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Tú tienes que predicar. Para eso fuimos llamados, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Es el propósito principal. Si no hay Evangelio, no hay iglesia, no hay salvación, no hay Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué clase de espíritu tendrás tú metido? Pero no es el Espíritu Santo. Ningún Espíritu Santo viene si no es a través del Evangelio. Si tú declaras con tus labios que el Señor es tu Salvador y empezaste a hablar que cuidado, porque se hace un espíritu demoníaco, no el Espíritu Santo. La Biblia aquí no indica que nadie racatacatá. Y esta es nuestra guía. Esta es la verdad. Y todo lo tenemos que comparar con la Biblia, ¿verdad? Entonces es bien triste que la gente no predica el Evangelio. Entonces, si tú dices ser cristiano, o tú le preguntas si alguien es cristiano, tiene que tener la salvación común, que fue salva a través del Evangelio. Si no, no es ningún cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque me bautizaron. ¿Por qué eres cristiano? Es que mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia desde chiquito. No, tú no eres cristiano, porque no ha habido ningún poder si tú no escuchaste el Evangelio. Y no solo es escucharlo, es creerlo de todo corazón. ¿Verdad? Bueno, entonces es muy importante saber eso. La única entrada a la familia de Dios es a través del Evangelio, no hay otra. Dice primera de Timoteo 2:5 que no hay otro mediador. No hay otro mediador. No hay velita, no hay virgen, no hay doctora corazón, no hay horóscopo, no hay santos, simplemente Jesús. Es el único mediador. ¿Qué quiere decir mediador? Es el único árbitro. Y es el único juez, que Él mismo va a ser el juez en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco de Dios. Y Él va a ser mismo tu abogado. Entonces es solamente Jesús y nada más. Entonces, si alguien te dice es Jesús y algo más, no tiene una salvación común. Según Timoteo 2:20, todo lo que hice en mi vida, porque quería que la gente pudiera ser salva, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Eso es lo más importante. Eso es lo más maravilloso. Un hermano que conocimos aquí, que nos prestó el lugar y luego falleció y fuimos a su funeral, y un hermano me dijo, mira, bueno, vamos a recordar al hermano que fue el hermano que yo conocí, que más dadivoso, que entregaba todo a todos. Yo me quedé, wow, digo, yo pensé, el día que me muera yo no quiero que me recuerden así, yo quiero que me recuerden que yo fui el que prediqué el Evangelio, porque para eso fui llamado, no porque fui bueno, di donaciones, no, porque prediqué el Evangelio, porque Dios para eso me llamó, para predicar el Evangelio, y nos llamó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:18, que nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación, para que nosotros podamos reconciliar a otros. ¿Cómo vas a reconciliar a alguien? Tú vas a llegar y vas a decir, mira, Dios te ama, Dios te quiere perdonar. No, eso no es reconciliar, eso es jugar a la iglesita. La única forma que tú puedes reconciliar a alguien es predicando el Evangelio. Y si lo cree, santo remedio, Dios hace lo demás. Y si no lo cree, pues también se pierde. Pero si te la pasas ahí diciendo que Dios te ama, que ya estás perdiendo tu tiempo. Porque ni siquiera, en ningún lado de la Biblia dice que Dios te ama. Dice que Dios nos amó en tiempo pasado, lo que hizo la cruz. Eso es lo único que tenemos que saber.
Filipenses 1, 27 y 28, combatiendo con una misma mente, llevando el Evangelio. Tenemos que combatir para llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos van a querer adulterarlo, lo van a querer cambiar, le van a querer añadir, le van a querer quitar, o te van a enmudecer, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Satanás te quiere enmudecer, porque no quiere que tú prediques el Evangelio. Hay muchos en oposición. Los apóstatas no predican el Evangelio. Si usted va a una iglesia apóstata, no predican el Evangelio. Si usted va a una mega iglesia y hay cientos de miles de personas en un estadio y te echan un chiste antes de empezar el servicio y no predican el Evangelio, pues es una iglesia apóstata. O te pueden hablar mucho de la palabra de Dios y no predican el Evangelio, es una iglesia apóstata. Porque los apóstatas no predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque si predicaran el Evangelio, pues alguien sería salvo y decía, ese ministro es mentiroso, está mintiendo, porque el Espíritu lo va a guiar a toda verdad. Y va a pegar de gritos y se va a ir de ahí. No va a estar de acuerdo, ¿verdad? Dice Romanos 1:16, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice Romanos 1:16, ¿verdad? Romanos 1:16, acuérdense. Y 2:16. 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en Romanos 2:16 dice que todos vamos a ser juzgados por el Evangelio. No te van a juzgar ni por tus obras, ni porque fuiste a la iglesia, ni porque eras diácono, ni porque eras mariachi, que eras de la alabanza. Te van a juzgar por el Evangelio. A todos. Todos los secretos de los hombres serán juzgados por el Evangelio. Te guste o no. ¿Por qué? Porque lo único que salva es la sangre de Cristo. Dice Romanos 3:25, ¿verdad? Dice Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar para tener fe en su sangre, porque tenemos que tener fe en lo que hizo como propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Tenían que sacrificar una palomita, un chivo, un borrego para un perdón temporal, pero aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se sacrificó, dice en Hebreos capítulo 9 y 10, una vez y para siempre. Una vez y para siempre, ¿verdad? Y dice Romanos 5:11, ¿verdad? Que nosotros recibimos a través de su sangre la reconciliación. Porque si no hubiera habido sangre, no hubiera habido reconciliación. ¿Y cómo hoy en día hay un evangelio que ni siquiera menciona la sangre de Jesús? Es increíble. Efesios 2:8 y 9 dice, no por obras somos salvos, sino por la fe y la gracia, y esto no de vosotros. Imagínense, la fe que es común, la fe y la gracia ni siquiera son de nosotros. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo somos salvos? Porque un día nosotros, si escuchamos el Evangelio, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si oímos el Evangelio, entonces podemos ser salvos. Ni siquiera la fe es de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted sepa cómo fueron estos salvos. Dice en Efesios 1:13, ¿verdad? Desde que creíste el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esa es la única manera que el Espíritu Santo viene. Segundo, por ¿qué columna? La santificación. ¿Cómo se santifica la persona? Le preguntan, ok, tú recibiste el Evangelio, creyendo el Evangelio, eres salvo, y te puedo preguntar cómo tú te santificas.
No, bueno, pues yo voy los domingos a la iglesia, yo trato de ir puntual a la oración, y entonces tú no eres salvo, porque el que te santifique es Dios, el que te limpie es Dios. ¿Cómo te estás santificando? No contra mi voluntad, porque yo que quiero hacer lo malo, Dios me lleva a hacer lo bueno. Esa es una verdadera santificación, porque estar limpio, apartado, Dios es el que santifica. Y también espera que nosotros nos alejemos del pecado. Pero dice, ¿cómo te santificaste? Bueno, me bauticé. ¿Cómo te santificas tú? Voy a la iglesia. No veo películas malas. ¿Cómo te santificas? Escucho música cristiana. Eso no es santificarte. Santificarte es que Dios haga un proceso en ti y te limpie. El Espíritu Santo te vaya limpiando, te vaya quitando todas esas impurezas que tú tienes para ser una mejor persona. No lo va a hacer inmediatamente, pero va a tener un proceso. Dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. ¿Se fija? ¿Quién la va a perfeccionar? Dios. Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Nosotros no hicimos nada. Es lo que le estábamos hablando el otro día con mi hermano en el cafetín. Él hizo el cafetín. Nosotros nada más somos títeres de Él, ¿verdad? Nos iluminó para que nosotros lo hiciéramos y eso, y hicimos el programa para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que hace las obras de antemano. Pero si usted dice, no, que fue mi idea, que yo lo hice, que esto, que el otro, usted no tiene ni un pelo de cristiano, porque no hay humildad. ¿Se fijan? Entonces es muy importante saber la fuente de la salvación y la fuente de la santificación. Dice Romanos 6:6, el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. ¿Qué quiere decir que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido? Que a través de la santificación Dios te va a ir limpiando todo tu estuche de monerías que tenías, ¿verdad? Todo tu mente cochambrosa que tenías, te la va a ir limpiando y te va a dar una vida nueva para su gloria, ¿verdad? Romanos 6:12 dice, aquel que es salvo, el pecado ya no reina más en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no se enseñorea de mí. Claro, nosotros somos imperfectos, vivimos en un cuerpo, a mí me gusta decirlo, ¿verdad? Yo vivo en un cuerpo muerto de hambre, porque está muerto y tengo hambre, entonces es un cuerpo muerto de hambre. Entonces vamos a tener fallas porque no somos perfectos. Dios sabe que no somos perfectos, pero Dios sabe que nosotros entendemos eso y entendemos el proceso de santificación, y el pecado no se enseñoreará ni me reinará ni. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que es mentirosa, entonces ya es un mentiroso compulsivo y no se le quita, ese no tiene ningún Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si tuviera el Espíritu Santo, agarra a Dios y le da un chicotazo y dices, a ver, ¿a qué hora dice la verdad? Porque dice que en Hebreos, ¿verdad? Dios nos revela que al verdadero hijo Dios lo disciplina. No el pastor, no el dirigente espiritual, sino el mismo Dios te disciplina. De una u otra manera te da un chicotazo para que entiendas, ¿verdad? Tenemos que tener esa apariencia de piedad. ¿Para qué? Para que otros crezcan. Dice 1 Pedro capítulo 1 del 15 al 16, dice, sed santos en vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir ser santo? No que yo voy a llegar y con una velita y voy a tener una aurora en la cabeza, o me voy a vestir así como santo, para que me pongan monedas. No, quiere decir que yo estoy apartado para Dios. Estoy apartado para Dios. ¿Para qué? Para servirle. Por eso Él me salvó, para servirle. Si no, no me hubiera salvado. Dios a nadie salva si no le sirve. Quiero que sepas que Dios te desecha. Si tú no le vas a servir a Dios, ni siquiera te salva, porque Él conoce los corazones de las personas. Por eso mucha gente no es salva, porque sabe que no le va a servir a Dios. Entonces Dios, ¿para qué lo salva? A Dios no puede ser burlado, entonces no lo salva. Es muy importante. Entonces dice en 2 de Pedro 3:10 que tenemos que tener una vida santa y piadosa, una manera de vivir. Colosenses 3
del 1 al 10 nos dice que las obras que Él preparó de antemano, así como Efesios 2:10, ¿verdad? Que ya hablamos de ella, que Él preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos que renovar nuestro espíritu de vuestra mente, como con la palabra de Dios, va en Romanos 12:2. Y tercero, ¿cómo sabes que es un verdadero cristiano? La fuente de las Escrituras. ¿Por qué? Si todos tenemos las mismas Escrituras, no, hay unas Biblias muy corruptas, si usted no lo sabe. Dicen las Escrituras, ¿verdad? Tú tienes una buena fuente, estudia las doctrinas para la iglesia. Las doctrinas para la iglesia están de Filemón a Romanos, las doctrinas principales para la iglesia. O tú le metes chile, mole y pozole y ya quieres judaizar y ya en la iglesia andan tocando el shofar y brincando. Entonces no estás leyendo bien las Escrituras, o llegas con un talí en la iglesia y con tu cuerno de chivo para ungir. Entonces no estás en las Escrituras. ¿Qué es estar en las Escrituras? Estar en la sana doctrina, en las doctrinas para la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que tú tengas una buena Biblia o sepas la palabra de Dios correctamente, porque tú puedes agarrar cualquier Biblia y saber dónde están los errores, porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Y Dios, porque muchas copias, principalmente las nuevas copias, han sido traducidas incorrectamente. Tenemos un programa que la Reina Valera de 1960, el Vaticano la promovió y le cambió muchas cosas para enseñar sus doctrinas. Entonces, debe uno conocer bien la palabra de Dios para saber las doctrinas de la iglesia, ¿verdad? Dice Juan 17 al 17 al 19, dice: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿por qué muchos no son libres de sus iglesias? Y están ahí cautivados, ¿verdad? Hay iglesias donde están cautivados mucha gente. Hay iglesias donde el pastor solo sus chicharrones truenan. Tan encadenados, tan cautivados, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Libertad a qué? Al engaño, a las falsas doctrinas, a la falsa fe, a las falsas posiciones ministeriales, a lo falso, cómo se dirigen las iglesias, ¿verdad? Ya no hayan de cómo pedirte dinero, que diezmos, que primicias, y tratan de rapar a las ovejas, cuando la Biblia dice en las doctrinas para la iglesia que cada quien dé como propuso en su corazón. Pero no, ¿verdad? Entonces dice que, pero así yo le dije, las Escrituras son muy importantes. Un pastor me dice: es que dice 2 Timoteo 3:16 que toda Escritura es inspirada por Dios. Sí dice eso, pero en el contexto dice 2 Timoteo 2:15, dice: estudia y trázala primero. Porque si no la estudias y la trazas primero, te vas a hacer bolas. Toda la Biblia es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros, porque nosotros no somos el pueblo judío, no somos el pueblo de Israel. Entonces, si tú no sabes eso, estás perdido. Estás más perdido que una cabra. Tú debes de saber que eres iglesia. Cristo murió por la iglesia, por sus doctrinas para la iglesia, los mandamientos para la iglesia, los estatutos para la iglesia. Entonces, si tú no tienes esa fuente de escritura, ok, dices, ves una persona y dices: no, pues que yo fui salvo por el evangelio, ok. Y luego, como es muy religioso, te dice: no, que el que me santifica es el Espíritu Santo. Pero ya le dices: ¿y qué te enseñan en tu iglesia? Y ya te dice: no, pues que sacamos el cuerno de chivo y nos caímos como fichas de dominó. Dices: ya que hay algo mal, ¿va? Ya falló, porque no son doctrinas para la iglesia. No, que en mi iglesia damos primicias y diezmos. ¿Qué? Entonces no son doctrinas para la iglesia. Entonces no es un verdadero cristiano. Hágale como le haga, porque aquí la palabra de Dios es la autoridad final, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando nos limpia con su sangre preciosa, nos va a guiar a toda verdad. Entonces vamos a tener una salvación real
una santificación real y nos va a guiar a las escrituras para la iglesia. Únicamente para la iglesia. Él tuvo el lujo de detalle. A ver, Pablo, ven para acá. A ver, bájate del caballo, cállate del caballo. No dice que se cayó del caballo, dice que la luz lo tumbó. Pero muchos dicen que lo tiró del caballo porque no leen su Biblia. No sabemos si andaba a caballo o a pie, porque hay veces que el caballo lo jalaban de tanto que iba en el desierto. Pero se le presentó el Señor, lo derribó y cayó ciego. A ver, Pablo, ven para acá, tú vas a ser el apóstol para la iglesia, para los gentiles. ¿Por qué somos gentiles? Porque somos gente, no somos judíos. Entonces, esas doctrinas y esas enseñanzas, los mandamientos y todo, se los dio a Pablo para la iglesia. Entonces, muchos fallan en esta, ¿verdad? Porque puede haber religiosos que dicen, no, pues yo creí lo que hizo Jesús en la cruz y el Espíritu me santifica porque lo leyó. Pero ya cuando se dice las escrituras, ¿qué te enseñan en tu iglesia? No, que me enseñan valores, que me enseñan, ¿qué? Que vamos a hacer un retiro, ¿qué? ¿Aquí no dice que hagamos retiros en la Biblia? Aquí no dice, mejor vamos a abrir un monasterio también. Aquí no dice en la Biblia eso. Entonces, que vamos a vender en la iglesia talento. Aquí no dice en la Biblia que tú vendas talento. Entonces ahí es donde les das jaque mate. Entonces tú no eres ningún cristiano. ¿Te fijas? Entonces quieres ser un verdadero cristiano, quieres tener una salvación correcta, una santificación correcta y tener la doctrina para la iglesia. Cree de todo corazón el Evangelio antes que sea demasiado tarde. Porque si has creído a la mentira, Dios te puede desechar y mandar un poder engañoso para que te pierdas toda tu vida. Por eso es muy importante que creas de tu corazón, ¿verdad? Es muy importante saber esas tres preguntas, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ve a una persona y quiere saber, la quiere seguir, escanear, a ver si es cristiana, con estas tres preguntas usted le da jaque mate con tres fichas y dice, jaque mate, ¿verdad? A ver si eres cristiano o no. Y yo fuera muy alegre si todos lo fueran, pero realmente la mayoría no lo es. Entonces tenemos que abrir bien los ojos, quién realmente es un verdadero cristiano, quién tiene una verdadera fundación en lo que dice Dios o quién no la tiene. Con esas tres preguntas, ¿cómo fue tu salvación? ¿Cómo es tu santificación? ¿Qué es lo que te enseñan en tu iglesia? No, que me enseñan esto, que lo otro, que ya está, Dios mío, ¿verdad? Huye por tu vida porque te vas a apostatar. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Ponga mucha atención, ¿verdad? Ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque si no tiene esas tres columnas, la salvación, ¿verdad? La santificación y las escrituras correctas, ¿qué le va a pasar al banquito? Se cae. Se va a caer. Y todos vamos a caer, dice la Biblia que Jesucristo es la piedra angular y todos vamos a caer de rodillas, hasta el que es cristiano y el que no lo es. Todos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, gracias por tu misericordia. Con estas tres preguntas nosotros podemos saber si realmente alguna persona se dice lo que es, si es un hijo tuyo, un verdadero cristiano. Si le preguntamos, lo cuestionamos acerca de cómo él fue salvo, de su salvación, le preguntamos cómo es su santificación y qué le enseñan en su iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra de vida sea una semilla, Señor, para que nosotros podamos enseñarle a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. que Dios lo bendiga.